Era otoño del 2003. Nada fuera de lo común. Solo el viento que arrastraba hojas muertas por las aceras. Con el cielo gris que colgaba sobre la ciudad como una sábana de plomo, y en medio de aquel día cualquiera, estaba Ellen Otis. Un hombre de 25 años que se encontraba solo en su casa. Estaba frente a uno de sus tantos lienzos como de costumbre. Los pinceles y tubos de pintura reposaban en su mesa. Esta vez no pintaba por encargo ni por fama, sino que estaba explorando, probando nuevas formas, distorsionando figuras, jugando con la textura del trazo. Pero sobre todo, buscaba el rojo perfecto, un rojo que hablara por sí mismo, pero no lo conseguía. El color se le escapaba. Ninguna mezcla era suficiente. Ningún matiz transmitía la intensidad que deseaba. Ellen dejó caer el pincel, y se dirigió al baño. Se echó agua al rostro, como intentando enfriar la frustración en su piel. Al salir, se cruzó con su buzón de correo. Lo abrió por costumbre, sin esperar nada más que facturas o alguna carta menor relacionada con sus exposiciones pasadas. Nada de importancia. Tomó los sobres y los llevó a la mesa, hojeándolos con indiferencia, hasta que uno lo hizo detenerse. Era un sobre gris y delgado, no había nada particularmente inquietante en su aspecto. Pero aún así, su corazón palpitó con fuerza, pero no de miedo. Ellen no siempre fue ese hombre reservado y enigmático que el mundo artístico conocía. Años atrás, en los pasillos polvorientos de su secundaria, era otra persona. Un muchacho introvertido, sí, pero no por voluntad propia. Su aislamiento tenía raíces más profundas. Desde muy joven había estado bajo tratamiento. Sufría un trastorno leve de personalidad, diagnosticado. No era violento ni peligroso, al menos se creía en ese momento. Pero podía llevar una vida normal, siempre que mantuviera el control. Durante las clases, se sumía en sus propios mundos. Detrás del cuaderno, entre líneas de apuntes y tareas sin completar, ocultaba pequeños paisajes dibujados con lápiz. La escuela solo era una sala de espera entre su mente y su arte. No obstante, todo cambió durante uno de aquellos días. Fue cuando una nueva alumna apareció en la escuela. Pasó desapercibida para la mayoría, excepto para él, aunque no de inmediato. Ellen no le prestó atención al principio. La rutina era su única aliada, y cualquier alteración, por mínima que fuera, generaba en él una incomodidad. Pero la maestra le asignó a la chica un asiento, justo a su lado. Nadie solía sentarse junto a él. No porque él lo pidiera directamente, sino porque el vacío a su alrededor se había convertido en una barrera, y todos sabían que Ellen prefería el silencio. Así había sido siempre, y así debía seguir siendo. Pero aquella vez no hubo otra opción. Era el único sitio libre en el aula. La nueva se sentó sin dudarlo. La presencia de ella interrumpió la burbuja de aislamiento que Ellen había construido durante estos años. Aunque no la miró de inmediato, sintió ese leve cambio en el aire. Aquel roce tan cercano le resultó extraño. Entonces, con su voz dulce, la chica se presentó. Su nombre era Liz. Ellen apenas respondió con el suyo, sin intención de alargar aquel intercambio. Pero algo en ella nuevamente rompió el silencio, ya que Liz notó los dibujos que Ellen realizaba distraídamente en su cuaderno. Comentó que dibujaba muy bonito. Fue una frase sencilla, pero para Ellen fue como si alguien hubiera encendido una luz directa sobre él. Nadie, ni su familia, había hablado nunca de sus dibujos. Ni para bien, ni para mal. Sus obras eran algo íntimo, algo reservado para sí mismo. En la escuela se permitía cierta libertad porque a nadie le importaba. Era como un ser invisible, y eso le bastaba. Pero esa vez, alguien lo había visto. Intentó cerrar su cuaderno instintivamente por algo de vergüenza, pero Liz lo detuvo con suavidad. Le pidió que no fuera tímido, que ella también disfrutaba dibujar, aunque no era tan buena como él, admitió con sinceridad. Ellen la miró entonces por primera vez. Sus ojos se posaron fugazmente en su rostro. El cabello oscuro le enmarcaba los rasgos con delicadeza, y su piel contrastaba con la palidez de la suya. Aquella diferencia le pareció hermosa. Algo fascinante. Sin decir más, bajó el brazo y abrió su cuaderno, mostrándole sus dibujos uno por uno. Había paisajes, algunos surreales, otros más íntimos, todos trazados con detalle. Escenarios bañados por una luz que no existía en la realidad, animales en reposo, figuras humanas de espaldas observando vastos horizontes vacíos. Todo realizado con un simple lápiz, todo surgido desde el rincón más callado de su mente.
Liz los observó con asombro. Le preguntó de dónde salían esas imágenes, si estaban basadas en algún lugar que conocía. Ellen respondió que todo provenía de su cabeza. Nada de eso era real. Eran lugares que jamás había pisado, paisajes que tal vez ni existían. A Liz le pareció aún más curioso. Le pidió verlos mejor. Así que Ellen le entregó el cuaderno completo. Mientras ella pasaba las páginas con cuidado, deteniéndose en cada trazo, Ellen desvió la mirada de los dibujos, y se fijó en ella. La observó con detenimiento, como si no pudiera evitarlo. Mientras sus ojos se perdían en el rostro de la chica, fue sacado de su trance por su voz. Había dicho algo, pero él apenas había escuchado. Nervioso, dijo que no la había oído bien. Entonces ella repitió que se preguntaba si él también sabía pintar. Afirmaba que sus paisajes eran hermosos, sí, pero que les faltaba algo, y ese algo era color. Decía que eso los haría más expresivos, sobre todo más vivos. Liz le ofreció su estuche que estaba repleto de lápices de colores. Ellen se quedó inmóvil durante unos segundos. Nunca se había atrevido a colorear sus dibujos, ya que era su punto débil. El lápiz era su única herramienta que lo manejaba con naturalidad. El color, en cambio, era un caos incontrolable, y por eso lo evitaba. Lo pensó por un momento, confesó que jamás se había sentido cómodo con el color. Aún así, ella insistió. Le señaló uno de sus paisajes, y le animó a probar. Solo por curiosidad. Antes de que él aceptara del todo, ella le comentó cuál era su color favorito. El rojo. Pero no cualquier rojo. Hablaba de ese rojo profundo como el de su esmalte de uñas, ese que destacaba como una herida brillante sobre su piel oscura. Él apenas pudo contener una mueca de nerviosismo por estar sonrojado. No sabía por qué, pero aquella combinación de gestos, palabras y miradas lo conmovía de una forma nueva. Así que se armó de valor, se inclinó sobre su cuaderno y comenzó. Todo el día escolar se le fue en ese intento. Desdibujó contornos, trazó nuevas líneas, probó matices que nunca había utilizado. El rojo resultó ser una batalla en sí mismo. Demasiado claro que parecía infantil, demasiado oscuro se sentía sucio. Las sombras no encajaban, la luz se diluía, hasta el paisaje parecía resistirse. La frustración comenzó a brotar en su interior, hasta que, ella le ofreció quedarse con los colores que necesitara. Añadió que podía terminarlos en casa y, si quería, mostrárselos al día siguiente o cuando lo tenga listo. Esa tarde y parte de la noche se convirtió en una jornada silenciosa de obsesión por la pintura. Frente a su escritorio, bajo la escasa luz de su lámpara, experimentó con los colores hasta que la madrugada lo abrazó. Mezcló, combinó, tachó y volvió a empezar. Descubrió tonos que no sabía que existían, y poco a poco empezó a ver cómo su paisaje se transformaba. La imagen que antes era solo un boceto en lápiz adquiría ahora una nueva tonalidad artística y expresiva que solo el color negro y blanco. Al día siguiente se acercó a ella. Le mostró su trabajo sin decirle una palabra, tomó el valor ya que tenía miedo al rechazo. Liz lo observó en silencio, pasando los dedos sobre el papel con cuidado. Parecía encantada. Le dijo que tenía talento, que podía llegar a ser un gran artista si continuaba por ese camino. Ellen no supo cómo reaccionar. Solo sintió que sus mejillas ardían más de lo habitual, como si todo su cuerpo hubiese sido sumergido en una calidez acogedora. Una calidez que no nacía del sol ni de la ropa, sino de la presencia de aquella chica. Por primera vez, en aquel entorno discreto para él, que era la escuela, no se sintió solo. La soledad que él aceptó vivir, ahora parecía haberse disipado un poco. Liz traía paz en su ser. Y Ellen no sabía qué hacer con eso, más que dejarse envolver. Ahora los días en la vida de Ellen comenzaban, irónicamente, a llenarse de color. Cada jornada junto a Liz dibujaba en su interior una emoción que no podía nombrar, aunque la sentía crecer con cada gesto, cada risa y cada mirada que compartían. Durante todo el año escolar, su rutina se había teñido de algo más que un simple gris y blanco. Pasaba las horas entre clases, pasillos y recreos con ella, y en ese espacio compartido fue descubriendo lo que significaba sentirse visto. Pintar se volvió más que una afición, era como una vía secreta para estar cerca de ella. Experimentaba cada vez con más dedicación, buscando tonos, texturas, sombras y luces que pudieran arrancarle una reacción. Le mostraba sus avances, sus errores, e incluso sus frustraciones, como si necesitara su aprobación para dar sentido a su esfuerzo. Liz recibía todo con una sonrisa que iluminaba las grietas de su mundo, aunque nunca parecía percibir lo que en él se gestaba en silencio.
Para ella, Ellen era el amigo tímido y talentoso que despertaba ternura. Pero para él, ella era mucho más que solo eso. A veces ni siquiera podía ocultarlo, y se quedaba viéndola como si intentara memorizar su existencia, como si supiera que el tiempo con ella sería corto. Hubo tardes en las que Ellen abría un cuaderno que reservaba solo para sí. Allí intentaba replicar el rostro de Liz con lápiz y mucha paciencia combinada con armonía. No siempre lograba captar esa expresión que tanto le fascinaba, pero lo intentaba una y otra vez. Era su forma de retenerla. Y así llegó el último día de clases. El aire tenía un tono diferente. Fue entonces cuando ella le confesó que su padre había conseguido un nuevo empleo en el extranjero. Era una oportunidad demasiado buena para rechazarla, y que, lastimosamente, partirían al día siguiente. Aquella noticia cayó en el corazón de Ellen como un balde de pintura roja estrellándose contra el suelo, era como una mancha imposible de limpiar. Quiso negarlo, quiso pensar que era una mala broma, pero los ojos de Liz decían la verdad. No había opción, ya que no dependía de ella. Y lo que más dolía era que, aun deseando quedarse, no podía. El cuerpo de Ellen temblaba sin que él pudiera evitarlo. Las lágrimas se deslizaron sin permiso, revelando todo lo que no había sido capaz de decir. Liz le dijo que deseaba seguir en contacto. Pues que deseaba saber de él, que creía sinceramente que tenía un futuro brillante como artista. Y entonces, en un gesto simple, extendió los brazos, esperando un último abrazo de despedida. Ellen no supo cómo reaccionar. Se quebró por un dolor tan intenso que su cuerpo lo interpretó como evasión. Sus pies movieron antes que su mente. Se alejó de ella, para luego correr sin mirar atrás. No porque la odiara, sino porque la amaba, y ese amor dolía más de lo que sabía manejar. Al día siguiente, Liz abordó el avión junto a su familia. En su mente, repasó una y otra vez ese último instante, sobre todo esa despedida inconclusa. Quiso enviarle una carta, llamarlo, decirle que no lo culpaba, más bien que lo entendía. Pero algo en su interior le dijo que no debía insistir. Supuso que, tal vez, Ellen la odiaba por irse. Así que prefirió guardar silencio. Los días posteriores fueron un arrastre lento y silencioso. Ellen no volvió a ser el mismo desde aquella despedida incompleta. Su antiguo trastorno de personalidad, que anteriormente había estado en control, comenzó a hacerse sentir con más fuerza. No era una recaída evidente, pero sí una constante, era como una especie de sombra interna que murmuraba en las horas de mayor soledad. Y la tristeza lo envolvía en una manta húmeda, calando en sus huesos sin dejar espacio para respirar. No era culpa de Liz, obvio que jamás lo fue, pero su ausencia dejó un vacío que otra parte de él no supo gestionar. Era como si otro él despertó dentro suyo, ansioso por llenar un hueco que solo conocía la pérdida. La única forma que tenía de silenciarla era el arte. Los dibujos seguían allí, fluyendo desde su mano con la misma precisión de antes. Sin embargo, evitaba los colores. Colorear se volvió un acto doloroso, ya que le hacía recordar a Liz cada color. El rojo en particular le resultaba insoportable. Cada intento por usarlo lo arrastraba de vuelta al recuerdo de esa chica de piel oscura. Los médicos recomendaron un tratamiento más fuerte, las pastillas comenzaron a equilibrar su mundo interior con lentitud. Era como si cada día fuese una batalla distinta. Pero con el tiempo comenzó a estabilizarse. Empezó a comprender que no podía permitirse volver a hundirse de ese modo. Sabía que Liz no tuvo la culpa, solo circunstancias. Gracias a ella, Ellen descubrió los colores, y con ello descubrió la emoción de pintar más allá del trazo a lápiz. Y aunque durante mucho tiempo lo evitó, eventualmente aceptó que pintar era su única forma real de existir, y sobre todo un agradecimiento a esa chica que lo alentó cuando nadie lo hacía. Años después, convertido ya en un adulto joven, su vida giraba exclusivamente en torno al arte. Pintaba como quien respira, con necesidad. Lo hacía todo el día, todos los días. Se volvió meticuloso con los pigmentos, obsesivo con los tonos, impaciente con las imperfecciones. Siempre buscando el color perfecto, la emoción exacta, la atmósfera precisa. Su estilo creció con él. La crítica comenzó a notarlo. Sus cuadros se vendían con facilidad. Algunos lo llamaban una promesa, otros un proyecto de genio. A él no le importaban los nombres. Él solo quería expresar su mundo interno. Así transcurrieron los años, entre pinceles, lienzos y exposiciones. El dolor nunca se fue del todo, pero había aprendido a contenerlo. Hasta que, ese día cualquiera, el pasado volvió.
Llegó envuelto en una carta inesperada. Una carta de Liz. Comenzó a leer la carta mientras sus dedos recorrían lentamente el borde del papel. Hola, mi querido Ellen. Hace tanto tiempo que no sabes de mí. No sé si aún me recuerdas, quiero pensar que sí. Soy aquella chica que estuvo a tu lado durante tu último año en la secundaria, espero haber refrescado tu memoria, aunque sea un poco. Han pasado años. Años que me pesaron más de lo que imaginaba. Cada vez me resultaba más difícil encontrarte, contactar contigo. Quiero comenzar por decirte que nunca te culpé por haberte ido aquel día, cuando te conté que mi familia debía mudarse por el trabajo de mi padre. No fue tu culpa, Ellen. Lo entendí. Solo quería que lo supieras. Hoy, después de todo este tiempo, me llena de orgullo saber en lo que te has convertido. Aquí, incluso en este país lejano, se habla de ti como de una estrella naciente. Vi tus obras en revistas, en galerías virtuales, y no pude evitar emocionarme. Sobre todo por esos rojos que usas, ese rojo profundo que se parece tanto al esmalte que solía llevar en mis uñas. Me hizo sonreír como no lo hacía hace mucho. Quiero que sepas que nunca te olvidé. Que pensarte sigue siendo como mirar un retrato sin marco. Encontré tu dirección gracias a un artículo que hablaba de ti como la promesa del arte moderno. Y aunque me costó decidirme a escribir, aquí estoy, con la esperanza de que aún haya un lugar para mí en tu memoria. Pronto volveré a Estados Unidos, solo por un par de meses, por vacaciones familiares. Volveré a nuestro antiguo hogar, y si tú aún recuerdas, si aún te nace la curiosidad, me encantaría verte. Te quiero, Ellen. Siempre te he querido, de algún modo. La carta temblaba entre sus manos al terminar de leerla. Un vértigo suave se le instaló en el pecho, era como si el tiempo hubiera sido una herida mal cerrada que de pronto volvía a respirar. El vacío de tantos años no se llenó con esa carta, pero sí se iluminó. Y eso era más que suficiente. Pero junto a esa emoción resurgía también la ansiedad. Una ansiedad dulce y cruel a la vez. ¿Y si ella ya no era la misma? ¿Y si él no era suficiente? ¿Y si solo buscaba algo que ya no existía? Las dudas se arremolinaban como pinceladas sin forma en su mente, pero él las empujó hacia un rincón. No podía permitir que el miedo lo paralizara otra vez. Esta vez no huiría. Le respondería como mejor sabía hacerlo, con el arte. No con palabras, ni no con promesas. Con una pintura, una obra nueva, pero con raíces en aquel pasado que ambos compartieron. Volvería a ese paisaje. Aquel que ella eligió años atrás. Lo reinterpretaría, lo transformaría. Lo haría suyo y de ella a la vez. Así que se puso manos a la obra, con el corazón palpitando como un tambor contra el pecho y las emociones temblando en sus dedos. Sabía que no sería una simple pintura. Sería un reencuentro en forma de lienzo. Y esta vez, usaría el rojo más hermoso que pudiera encontrar. Le dedicó todo el tiempo posible. Horas, días enteros, noches en vela bajo la luz temblorosa de un flexo, entregado a la creación de ese cuadro. Lo trazó una vez, luego otra, volvió a empezar, corrigió, tachó, pintó encima, lo reimaginó desde cero. Cada intento lo acercaba, pero ninguno era suficiente. Hasta que, por fin, encontró la estructura adecuada. Un paisaje similar al que pintó en su juventud, pero más maduro, más profundo, y en el centro de todo, un corazón no uno simbólico o infantil, es un corazón verdadero, latente en la tela, con venas como raíces y una textura que parecía palpitante. Estaba perfectamente detallado, anatómicamente bien hecho, y delicadamente expresivo. Era la síntesis de lo que sentía dentro de él, pues es lo más puro que podía ofrecer. Pero faltaba algo, a todo esto le faltaba ese color esencial. El rojo. El del esmalte que llevaba Liz en las uñas, ese tono carmesí profundo, entre vino y sangre, con un fulgor imposible de imitar. Había probado todos los pigmentos conocidos, combinaciones imposibles, fórmulas que rayaban en la alquimia. Nada servía. Ese rojo no existía, o si existía, no lo encontraría en ninguna paleta. Una noche, cegado por la impotencia, estalló por completo. Tiró sus cuadros al suelo, rompió marcos, desgarró lienzos. Su taller se transformó en un campo de ruinas. No podía dormir, no podía comer, ni podía crear nada más. Todo lo que no fuera aquel maldito color le resultaba insignificante. Las 2 semanas siguientes fueron una prisión de ansiedad. Ya no sentía su cuerpo, ni el tiempo, ni el deseo de nada más. Su arte ahora lo estaba devorando por dentro.
Se sentía vacío, seco por dentro, como si su creatividad hubiese muerto junto con su esperanza. El miedo crecía poco a poco. Miedo a que Liz regresara y lo encontrara así. Quebrado, hundido, o un fraude. No el artista admirado que aparecía en las revistas, sino un hombre deshecho. Su mente empezó a dibujar escenarios en los que ella lo miraba con decepción, incluso con repulsión. Cada día que pasaba sin encontrar el tono exacto, se sentía menos él, como menos artista. Decidió despejar su mente. O al menos intentarlo. Caminó hasta la sala, buscó una copa y descorchó una botella de vino sin pensarlo demasiado. Solo necesitaba un trago, un solo sorbo para calmar la ansiedad, pero el primero trajo consigo al segundo, luego al tercero, y así, copa tras copa, cayó lentamente en un estado de embriaguez que lo volvió más errático. Caminaba por el salón con la copa en la mano, hablando en voz alta, buscando respuestas en el eco de sus propias palabras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Ni yo mismo me entiendo, no siento que esté conmigo mismo. Otra vez estos malditos altibajos. Se detuvo, clavando la mirada en algún punto invisible del salón. No tienes que ser eso de nuevo. No tengo que pensar en eso ahora. Tengo que encontrar ese color rojo perfecto, único y maldito. Se aferraba a la copa como si fuera un ancla, como si en el fondo supiera que estaba perdiendo el control. A veces siento que mi cabeza juega en mi contra, como si ya lo hubiese encontrado, pero mi mente cambia el tono, y lo distorsiona. Esto es imposible. Apretó los dientes, y al pasar junto a la mesa, tomó la botella de vino casi vacía. La sostuvo frente a sus ojos. ¿Será este el color necesario? Lo dijo con una sonrisa sarcástica. Un segundo después, la lanzó contra la pared con toda la fuerza que su cuerpo torpe le permitió. El cristal estalló en 1000 fragmentos y el vino se esparció en una mancha púrpura grotesca en el blanco pulcro de la pared. Maldita sea, murmuró, pasándose la mano por el rostro con frustración. Se agachó, buscando recoger los trozos de vidrio entre el temblor de sus manos. Uno de ellos, afilado y escondido entre el vino derramado, logró cortarle el dedo. Genial, lo que faltaba. Pero entonces, algo lo detuvo. El dolor pasó a un segundo plano. La sangre, esa sangre que brotaba lenta y espesa. Mientras la observaba resbalar por la yema de su dedo, algo se encendió en su mente. Era rojo. Pero, sí, era muy parecido a ese rojo. El rojo de las uñas de Liz, o al menos, lo más parecido que había visto desde entonces. Se quedó en silencio contemplando esa gota. En su pecho, el corazón empezó a latir más rápido. No dijo una sola palabra más. Solo dejó que su mente empezara a funcionar, trazando combinaciones, imaginando fórmulas, buscando la forma de retener ese rojo. En medio del alcohol, la sangre y los fragmentos de vidrio, Ellen sintió que había dado un paso. Uno pequeño, pero tal vez era una señal. Se encerró en su taller como quien se aísla del mundo para no escucharse pensar. El aire de la habitación estaba cargado, espeso, una mezcla de encierro, trementina y el leve y metálico olor a sangre que aún no se secaba del todo en uno de los bocetos. Había logrado algo que por días le pareció imposible, acercarse a ese rojo exacto que había buscado en cientos de pigmentos, lo encontró dentro de sí. Literalmente. Pero era inestable. Con el pasar de las horas, se volvía opaco, cobrizo, terminando en un tono muerto. La sangre cambiaba, y no podía conservarla así. Mucho menos cubrir un lienzo entero. Y cada intento con pigmentos era un recordatorio cruel de su fracaso. Nada se parecía a ese color que había visto esa vez. Ese día, al atardecer, tuvo que salir. Tenía que llenar la nevera, mientras fingía que todo estaba bien en su cabeza. Cruzó la calle saludando con una sonrisa forzada a la pareja de vecinos que vivía justo enfrente, esos dos que siempre parecían sacados de alguna película romántica, inseparables desde la infancia. Les tenía afecto, pero también un dejo de envidia silenciosa, de la que no se admite pero se siente. Terminó de hacer las compras y emprendía el regreso a casa cuando se encontró con un tumulto en plena avenida. Sirenas, gente murmurando, un par de autos chocados, y un cuerpo en el asfalto. Ellen no supo por qué, pero no se detuvo por simple curiosidad. Sus ojos se clavaron en el detalle que nadie más parecía notar: la sangre del sujeto. Esa mancha oscura que se extendía poco a poco en el pavimento, brillando bajo la luz de los faroles. Sintió que se le endurecían las manos alrededor de las bolsas. No podía dejar de mirar. Sacudió la cabeza, como si necesitara espantar una voz interna.
Apretó el paso, y volvió a casa. Dejó las bolsas sobre la mesa sin molestarse en guardarlas. Se sirvió un trago de vino mientras la escena seguía repitiéndose en su cabeza. Esa sangre. Ese rojo. No era el suyo. Era distinto. Más puro, más vibrante, ¿y si ahí estaba la clave? ¿Y si lo que le faltaba no era técnica ni talento, sino el color exacto? Y la sangre no era igual en todos. Sabía que eso era cierto. Variaciones mínimas en hierro, en oxígeno, en todo. Lo había leído en algún lado. ¿Y si allá afuera había alguien cuya sangre fuera la que necesitaba? Tragó saliva. ¿Qué estaba pensando? No conocía a nadie en hospitales, ni médicos, ni forenses. No tenía acceso a laboratorios, ni amigos que pudieran ayudarle. No había una manera limpia o legal de conseguir lo que quería. Solo se sirvió otra copa, se sentó frente al lienzo a medio terminar y dejó que el pensamiento lo invadiera por completo. Sentía una presión constante en el pecho sumado a un zumbido en los oídos que no se iba. En ese momento se le cruzó una idea. Una de esas que nacen por la desesperación. Mierda, estoy tan jodido. Dijo, antes de vaciar el vaso y dejarlo temblando sobre la mesa. Se puso de pie tambaleando un poco y se fue a cambiarse sin demasiada prisa. Tomó una chaqueta azul vieja, una de esas que usaba cuando pintaba sin preocuparse de mancharla. No se trataba de esconderse ni de planear nada, solo eligió algo que no le importara arruinar. Cerró la puerta tras de sí y salió a caminar, solo con la preocupación hirviendo en la sangre. La ciudad era otra de noche. Caminó sin rumbo durante un buen rato, esperando que el destino le pusiera algo frente a los ojos. Quería comprobar su absurda teoría, por más retorcida que sonara. Que tal vez la sangre de otras personas podía tener ese tono de rojo que tanto buscaba. El pensamiento era ridículo e inquietante pero imposible de ignorar. No estoy bien, esto no está bien. Fue entonces cuando vio algo a lo lejos, una figura tirada en la vereda. Parecía un hombre mayor, tal vez un vagabundo, con una mano sobre el pecho. Ellen se detuvo. Una parte de él le decía que siguiera caminando, pero otra, lo empujó a acercarse. Dio unos pasos y se inclinó con cautela. Solo quería ver si había una herida, si había sangre, si el rojo que tenía en la cabeza coincidía con la realidad. Estás herido. Extendió la mano para intentar ver el estado del hombre. Apenas lo tocó, el vagabundo reaccionó. Su mano se cerró con fuerza alrededor del brazo de Ellen. ¿Qué quieres? ¿Vienes a robarme? ¿A molestarme como todos? Ellen intentó zafarse, diciendo con nerviosismo que no tenía dinero, que no buscaba problemas. Pero el vagabundo no le creyó. De entre sus ropas sacó una navaja y se la mostró. Todos mienten. Dame algo o te rajo aquí mismo. Ellen retrocedió, forcejeando hasta casi perder el equilibrio. Su instinto, o tal vez la suerte, le salvó en ese segundo. Cuando el vagabundo se le lanzó encima con la navaja, él logró sujetar la muñeca que empuñaba el arma, girarla con fuerza y, en un movimiento torpe, terminó hundiéndola en el costado del hombre. Cuando creyó que todo había terminado, el cuerpo del hombre se aferró a Ellen con una fuerza inesperada. El vagabundo lo sujetó con ambas manos, clavando sus dedos sucios en la tela de su chaqueta azul, aferrándose como si aún pudiera resistir el peso de la muerte. Los ojos de ambos se encontraron. El del vagabundo estaba nublados y al borde de apagarse, y los de Ellen, abiertos de par en par, paralizados por el miedo y la culpa. Temblando, Ellen soltó un grito que parecía más un lamento desesperado que un intento de defensa. Déjame de una maldita vez. Y con los ojos cerrados, sintiendo que la realidad se derrumbaba a su alrededor, clavó nuevamente la navaja, esta vez en la espalda del hombre. Sintió como el cuerpo temblaba una última vez, y luego se aflojaba como un saco de huesos. Ellen lo dejó ir, sin fuerza para sostenerlo, pero él también se desplomó. Sus manos estaban manchadas, la chaqueta empapada, y el corazón retumbando en sus oídos. Oh Dios, ¿qué mierda hice? Joder, ¿qué hago ahora? La cabeza le zumbaba. En su mente, los ruidos del mundo se deformaban. Autos que pasaban a lo lejos parecían frenar de golpe, pasos imaginarios resonaban cerca, murmullos salpicaban la oscuridad como si lo estuvieran observando. No podía quedarse ahí. Movido por un instinto de supervivencia enferma, retiró la navaja del cuerpo aún caliente del vagabundo, limpiándola con rapidez en su chaqueta y revisando que no hubiera dejado nada atrás. Luego corrió sin dirección clara, hasta que sus piernas ya no pudieron más y se dejó caer en el pasto de un pequeño parque desierto.
Respiraba entrecortado. El frío le calaba los huesos, pero su mente estaba en llamas. Se sostuvo sobre sus manos manchadas y susurró palabras que apenas él mismo creía. No, por favor, tengo que pensar en algo, no fue tan malo, ¿verdad? Buscaba refugio en sus propios argumentos, era como si su voz pudiera construir un escudo contra lo que acababa de hacer. Era solo un tipo sin hogar, nadie lo va a echar de menos. Nadie sabe que existe. Su respiración se fue estabilizando. Su pecho seguía ardiendo, pero algo en su interior comenzaba a enfriarse. Era muy parecido a la adaptación. Como si su mente encontrara una lógica donde esconderse. Solo descargué mi rabia, sí, eso fue. Estaba harto de no encontrar nada, de que todo se sintiera muerto. Lo necesitaba. El temblor en su voz se mezclaba con una paz artificial. El tipo de paz que nace del agotamiento y la desconexión. Levantó la mano. La navaja seguía allí, aún húmeda con la sangre del desconocido. Y en esa sangre, ese tono. El tono exacto. Lo hice por ella, lo hice por amor, sí. Por primera vez en semanas, su mente se sentía quieta. Libre del ruido insoportable. Sentía como si trastorno se calmaba lentamente, sentía algo parecido a los efectos de sus pastillas que antaño le dieron, pero esta sensación estaba mucho mejor. Y ahora el rojo perfecto ahora era real. Y eso bastaba, por ahora. No hice nada malo, solo hice arte, abstracto, eso que solo entiende uno mismo. Después de unos minutos respirando con agitación, arrastrando los pies por el césped húmedo del parque, Ellen se obligó a levantarse. No podía quedarse allí. El viento nocturno comenzaba a calar más profundo y el sudor en su cuerpo ya se sentía como escarcha. Emprendió el camino de regreso a casa, manteniéndose entre las sombras, evitando pasar bajo los faroles o acercarse demasiado a las aceras donde pudiera haber testigos. La sangre salpicada en sus mangas era visible, y la humedad de la tela le recordaba a cada paso lo que acababa de hacer. Al llegar, cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra ella mientras exhalaba como si hubiese estado conteniendo la respiración todo el trayecto. Las manos aún le temblaban. Caminó directo hacia la mesa de trabajo, donde aún reposaba el lienzo inacabado. Sobre él, la gran figura de un corazón detallado lo observaba en silencio, era como si supiera lo que Ellen había hecho para encontrar el tono que lo completaría. Se quitó la chaqueta manchada. Allí estaba la sangre, secándose lentamente, pero aún fresca en los bordes más profundos de la tela. La miró con detenimiento, sentía una mezcla de fascinación, miedo y sobre todo duda. Ese rojo era idéntico al que llevaba semanas persiguiendo como un desquiciado. Como sacado de una memoria fragmentada. Pero el problema estaba claro. Se estaba secando. El tono se estaba apagando segundo a segundo. No podría volver a usarlo a menos que, no. Ese pensamiento. Ese estúpido pensamiento que lo rondaba desde el parque, que creía haber dejado atrás. Volvió a él como una voz que no quería callarse. Ellen se giró, caminó hasta el espejo más cercano y se observó. Su reflejo era el de un hombre al borde del abismo. Rostro pálido, ojos rojos, mandíbula apretada, el sudor marcando un mapa confuso en su piel. Nerviosismo, cansancio, y hasta inseguridad. No dijo nada. Solo se miró por unos segundos que parecieron horas. Luego regresó, hasta el suelo frente a su obra. Se sentó junto a ella, cruzando las piernas, y dejó caer la cabeza hacia adelante. Las manos aún manchadas descansaban sobre sus rodillas. Y en su mente, la voz se hizo inevitable. ¿Qué voy a hacer ahora? Cometí un asesinato, joder. No, olvídate de eso. Fue instinto de supervivencia. Y ese instinto, ese maldito instinto te llevó a encontrar el color faltante. Admítelo. De algún modo, ese acto, te calmó. Te hizo sentir vivo. Desde que llegó esa carta, estabas cayendo, y eso te detuvo. ¿Qué importa cómo pasó si ahora entiendes lo que realmente te falta? Se llevó una mano a la frente, para luego cerrar los ojos con fuerza. Sabía que había cruzado una línea. Pero otra parte de él no podía dejar de justificarse. El arte es complejo. Siempre lo ha sido. Hay 1000 formas de expresarse. Yo no soy un loco que disfruta viendo morir a otros. No, no es eso. Lo hago por ese color. Por ese rojo que me llena el alma. Me devuelve algo que no sabía que se me había ido. ¿Qué es crear sin destruir? ¿Qué es destruir sin crear? Todo puede transformarse. Incluso los restos sirven para construir nuevas ideas. Y, sobre todo, nuevas obras.
Miró a su alrededor, los cuadros rotos, los pinceles secos, la mancha de vino en la alfombra. Observó con sus ojos rojos cómo el caos de semanas enteras se apilaba, y hasta lo consumía a él mismo. Aquí, en este vecindario, cada persona es única, cada uno guarda en sus venas un color distinto. ¿Por qué desperdiciar eso? Tal vez, cada pigmento pueda dar vida al corazón que quiero terminar. No necesito un solo color, no, quizá necesite varios. Un matiz de cada uno. Una gota de todos. En ese momento, como si regresara en un golpe de lucidez, se abofeteó la cabeza con fuerza. Se quedó quieto un momento, sintiendo el ardor en la sien y el zumbido en el oído. Lo que había pensado no podía ser real. No debía serlo. Pero algo en él, ya estaba decidido. No le quedaban fuerzas para seguir cuestionándose. Caminó como un zombi hasta la habitación, se dejó caer en la cama con la ropa aún puesta, y cerró los ojos. Quizá mañana todo tendría más sentido. Al día siguiente, Ellen despertó con la misma serenidad con la que solía hacerlo antes de que su mundo comenzara a desmoronarse. Se levantó sin prisas, caminó hasta la ducha y dejó que el agua templada arrastrara los restos invisibles de la noche anterior. La ropa que usó fue arrojada al desecho, eliminando con ello cualquier rastro de culpa o evidencia. Preparó su desayuno con calma, comió en silencio, y pasó parte de la mañana en el sofá. A media tarde salió a hacer unas compras. Al volver, colocó lo comprado con cuidado y se dirigió al rincón donde reposaba su lienzo inacabado. Tomó un pincel y comenzó a marcar algunos contornos, sin aplicar pintura todavía. Después volvió al sillón y comenzó a leer uno de los libros que había traído consigo. El sol se ocultó por completo. Solo una lámpara permanecía encendida en su cuarto, bañando la habitación con una luz cálida. Aunque durante todo el día Ellen se había comportado con normalidad, como nunca en las últimas semanas. Ahora, frente al cuaderno recién comprado, sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. Se puso la otra ropa desechable como la de la noche anterior, como si su cuerpo se negara a desprenderse del recuerdo. Cuando terminó de escribir, sacó de una bolsa una máscara blanca. Tenía dos grandes orificios en los ojos, cubiertos por una malla que impedía ver hacia adentro, pero permitía observar hacia afuera. Ellen la sostuvo un momento en silencio antes de colocársela. Minutos después, abrió la ventana trasera y salió sin hacer ruido. La madrugada avanzaba cuando una mujer caminaba sola por la calle, alejándose de una fiesta que no había sido lo que esperaba. Nada parecía animarla. Ni la música, ni las bebidas, ni la compañía. Solo quería regresar. Había caminado unas cuadras en dirección a la estación de buses cuando escuchó un crujido leve en los arbustos. No le dio importancia al principio. Tal vez un animal. Pero el sonido persistió. Cuando se detuvo para mirar, lo que encontró no fue una criatura, sino una figura humana. Enmascarada. Alta. Inmóvil. Observando la calle desde la penumbra, como si buscara algo. Aunque el rostro blanco no estaba dirigido hacia ella, el corazón de la mujer se aceleró sin control. Algo en aquella presencia la paralizaba, la inquietaba profundamente. La sensación se confirmó cuando, lentamente, la cabeza de la figura giró y la miró directamente. Ella echó a correr. Y Ellen, tras la máscara, supo que no tenía opción. Debía alcanzarla. Si la dejaba ir, podría arruinar su plan y alertar a las personas de él. Corrió tras ella mediante los arbustos, cada paso reverberando en las calles vacías del pequeño pueblo. No había testigos, no había movimiento. Solo el eco de la persecución. La mujer creyó haberlo perdido. Al mirar hacia atrás, no había nadie. El silencio la envolvía de nuevo. Se detuvo, tratando de recuperar el aliento. Pensó que quizá solo era una broma de mal gusto, alguien vestido para asustar. Tal vez ni siquiera se dirigía a ella. Pero antes de que pudiera reanudar su camino, una mano le cubrió la boca, arrastrándola con fuerza hacia un callejón sin salida. Ellen estaba con la misma navaja de la noche anterior, se posicionó sobre ella. El plan era preciso. Un golpe certero, un corte limpio, en el lugar exacto. Había estudiado durante horas por el libro que compró esa misma tarde. Pero el cuerpo le temblaba, y su respiración era inestable. La máscara cubría su rostro, pero no su torpeza. La mujer se liberó al aplastarle el pie con todas sus fuerzas. Ellen gritó ahogado, aguantando el dolor. La mujer se zafó, intentando escapar. Ellen la golpeó con desesperación en el tobillo, logrando hacerla caer. El grito de ella fue fuerte, lleno de pánico, y eso lo desestabilizó. Todo su plan se tambaleaba.
La mujer se levantó de nuevo, intentando correr, pero Ellen la tomó del cabello, inmovilizándola con un brazo alrededor del cuello. Ella mordió su brazo con furia, causando un dolor punzante. En medio del reflejo, Ellen hundió la navaja en su garganta. La mujer colapsó lentamente. Sus ojos se abrieron al máximo, luego se fueron apagando. El cuerpo cayó pesadamente al suelo. Ellen se arrodilló junto a ella mientras temblaba por lo sucedido. Aunque la máscara ocultaba su expresión, bajo ella su rostro era una mezcla de terror, repulsión, y una peligrosa calma. Sus manos se estremecían mientras apretaba los puños para contenerse. Sentía su corazón palpitando. Pero necesitaba continuar. Con cuidado, sacó de su chaqueta unas jeringas y comenzó a extraer la sangre del cuerpo, buscando conservar ese tono perfecto que la víctima llevaba en sus venas. Cuando retiró la navaja, el movimiento brusco provocó una salpicadura inesperada. La sangre manchó su máscara y sus manos por completo. Buscó algo para contener el líquido. En la bolsa de la mujer encontró algunos pañuelos que le sirvieron, aunque no eran suficientes. En medio del desorden, también halló una pequeña carta, sellada con un pin amarillo en forma de cara sonriente. Lo sostuvo entre los dedos por un momento. Algo en su forma simple le pareció divertido. Como una coincidencia de lo que hizo es el camino correcto. Tiró la carta porque no era necesario leerla. Dentro del bolso también había un pequeño espejo. Ellen se contempló por unos segundos, mientras observaba el pin con la otra mano, y sin dudar, se colocó el pin en la ropa. Luego, con un pincel escondido en su chaqueta, mojó la punta en la sangre fresca y dibujó una sonrisa sobre la máscara blanca. Como si todo tuviera sentido ahora. Como si se diera permiso a sí mismo. Antes de marcharse, colocó el cuerpo en posición fetal, como si fuera parte de una pieza artística. Después, desapareció entre los arbustos. Se escabulló por las calles vacías hasta llegar a su casa, entrando de nuevo por la ventana trasera. Cerró con cuidado. Y el silencio volvió a reinar en su hogar. Apenas llegó a casa, Ellen se quitó la máscara con lentitud, como si al hacerlo liberara el peso de otro yo. Se lavó el rostro con agua fría, y la sensación no fue de alivio, era de choque. Su cuerpo aún temblaba, como si no pudiera procesar del todo lo que acababa de hacer. Las gotas caían, pero no limpiaban el remordimiento, solo lo empujaban más profundo. Torpemente caminó hacia la mesa. Allí la esperaba el mismo cuaderno que había dejado abierto antes de salir. Se sentó, dejó que el silencio la abrazara, y comenzó a escribir. No pensé en llegar tan lejos. Sé que lo que hago no está bien, pero parece que me acepté, o me resigné. Aunque, vamos, esta calma no la sentía desde hace años. Es como si la violencia mediara por fin el caos que llevo dentro, como si la sangre fluyera no solo por las venas, sino también por los pinceles. Mientras las letras se marcaban con fuerza en el papel, las imágenes se deslizaban al futuro. Él enfrente a su lienzo, ya no solo con óleo, sino con la sangre perfecta de aquella chica. El rojo profundo que había buscado durante años por fin se deslizaba en trazos controlados. El paisaje comenzaba a completarse. En el centro, un corazón tomaba forma, palpitante, simbólico. Pero algo faltaba. La obra aún no era perfecta. No quiero que me tomes por loco, tú, más que nadie, sabes cuánto me ha costado entender los colores, sobre todo ese rojo. Y ahora, cuando lo tengo ante mí, cuando por fin lo encuentro en su estado más puro, ¿cómo no atraparlo? Extraer cada gota es como robar a la vida su único momento de verdad. De nuevo, las escenas se entrelazan. Él vuelve a salir en la noche. Esta vez su máscara está mejor terminada. La sonrisa pintada con sangre se ve más pulida. Camina entre calles solitarias hasta encontrar un nuevo cuerpo. Un hombre solo, visiblemente drogado. No fue difícil. Con un par de apuñaladas bien colocadas, lo redujo. Lo movió con esfuerzo hasta acomodarlo bajo un poste de luz, con las manos abiertas y las piernas cruzadas. Una pose casi de yoga, pacífica y contradictoria. Arte en carne viva. ¿Qué hago con lo restante? Nada que no merezcan. No los mutilo, no los profano. Los acomodo. Cada cuerpo se convierte en una pieza única. Como si su muerte tuviera un significado, como si cada uno me dejara algo que transformar. Otra noche. Otra lucha. Esta vez fue diferente. Un hombre se defendió con fiereza, arañó su brazo, lo empujó al suelo. Él cayó, se ensució, y sangró. Pero la desesperación no lo frenó, al contrario. Lo liberó.
Lo apuñaló repetidas veces, en una sinfonía de gritos y jadeos. La sangre salpicaba como si el lienzo le respondiera con sus propios trazos violentos. A veces, optaba por métodos menos sucios. Bolsas plásticas. Asfixia. Un silencio total. Pero su favorita siempre era la hoja fría y limpia. Su cuchillo era el pincel principal. Con él trazaba líneas y curvas finales. Sé que no soy fuerte ni ágil. Sé que algún día me atraparán, o alguien más fuerte me reducirá. Pero cuando tengo el objetivo entre las manos, todo el miedo desaparece. El dolor ni la vida importa. Porque sé que tú vas a curarlo cuando llegues. Si tuviera que comparar esta satisfacción con algo, sería contigo. Tus abrazos. Tu presencia. Suena enfermo, y tal vez lo sea. Pero en este mundo, tú eres mi mundo. Y yo estoy dispuesto a derramar sangre y sudor por conservarlo. Después de casi una semana, el trabajo de Ellen estaba prácticamente concluido. El lienzo final se erguía imponente, saturado de matices que parecían latir bajo la luz tenue. Solo restaba un último paso: purificar el ambiente, disipar ese persistente aroma metálico que impregnaba cada rincón. Con calma, caminó hacia la sala de estar, encendió el televisor y se dejó caer en el sillón, presionando bolsas de hielo sobre las heridas que aún ardían. La voz de la presentadora anunció una serie de asesinatos nocturnos que tenían en alerta al pequeño lugar. La policía había reforzado la vigilancia, publicando en pantalla un número para reportar cualquier pista sobre el responsable. Ellen apenas parpadeó. Había hecho lo que debía hacer, ni más ni menos. Un leve suspiro acompañó el gesto de apagar la pantalla. Esa misma mañana, había sentido un latido distinto en su pecho. Al abrir el buzón, encontró una carta. La caligrafía inconfundible lo sacudió por dentro. Liz. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. Ella estaba ya en Estados Unidos, lejos de su antiguo vecindario, pero planeaba visitarlo esa misma noche. El boleto estaba comprado, la hora estimada: 10 de la noche. Ellen sintió una oleada de emoción que casi le resultaba desconocida. De inmediato, tomó papel y pluma, y escribió con rapidez una respuesta donde le daba la bienvenida, asegurándole que, si él no estaba a la hora prevista, encontraría la llave bajo la alfombra. Le mintió con suavidad. Su barrio era seguro, nada que ver con lo que mostraban las noticias. Las horas comenzaron a pesar sobre él. A las 6 de la tarde, sentado con un periódico en una mano y una copa de vino en la otra, intentó leer, pero las palabras se disolvían. La ansiedad lo mordía de adentro hacia afuera. Cada minuto lo acercaba a Liz y, sin embargo, algo en su interior se retorcía, incómodo, como una cuerda demasiado tensa. Creyó que beber un poco lo ayudaría, pero al acercar la copa a los labios, vio algo inesperado. En la superficie ondulante del vino, vio su reflejo, pero no era su rostro al descubierto. La máscara estaba allí, perfectamente definida, sonriendo con esa curva siniestra que él conocía tan bien. Y en ese instante, ya no supo si era su reflejo hablándole o si él mismo estaba hablándole a esa versión distorsionada. Vamos, quedan 4 horas. Piénsalo bien. Sales un momento, te diviertes, expandes tu arte. Esta vez sin pintura, ¿me entiendes? Solo relajarte, solo estás experimentando algo distinto y no tiene nada de malo. Y no te preocupes, será en otro lugar. Nadie nos atrapará. Ellen mantuvo la mirada fija. Luego, sin pronunciar palabra, bebió un sorbo lento, ignorando deliberadamente aquella invitación. Permaneció sentado mientras la noche se acercaba. La noche había caído por completo. Eran las 9, faltaba apenas una hora para que Liz llegara. Un par de calles más allá, alejados del bullicio, una pareja caminaba después de hacer unas compras para su hogar. Entre las bolsas, el hombre llevaba un bastón de hockey nuevo. Era fanático del deporte y lo lucía con cierta satisfacción. Se dirigían a pasar la noche en una pequeña casa, antigua propiedad de la mujer, que pronto pondría en alquiler. Estacionaron el auto frente a la vivienda. El hombre bajó primero y sacó una sola bolsa del asiento trasero. En ese instante, un sonido seco entre los arbustos llamó su atención. Pensó en un mapache o algún animal hurgando, y sin dudar se acercó para espantarlo. Pero lo que encontró lo paralizó. Entre las sombras, emergía la figura del asesino que las noticias habían bautizado como Bloody Painter. El miedo inicial dio paso a un arranque de valentía. No permitiría que huyera. Ellen giró apenas para cambiar de dirección, pero el hombre ya estaba sobre él, asestándole un golpe brutal en la espalda con el bastón.
Ellen trastabilló, sorprendido, e intentó esquivar el segundo ataque. El forcejeo fue inmediato. El hombre intentó gritar, pero Ellen le cubrió la boca con fuerza, buscando someterlo. No lo consiguió. De un empujón, el oponente lo apartó y se armó nuevamente con el bastón. Ellen respondió sacando su navaja, moviéndose rápido para esquivar el primer golpe y alcanzando a cortar su brazo. Pero no tuvo tiempo de reaccionar al segundo ataque. El palo impactó de lleno contra su máscara, rompiéndola en un costado. El golpe lo hizo tambalear. El siguiente impacto fue aún más certero, arrancándole la máscara de la cara. El hombre quedó helado porque reconocía ese rostro al descubierto. Es su vecino. Ellen Otis. La mujer llegó corriendo, alertada por el ruido, y se llevó las manos a la boca al ver la escena. Fue entonces que Ellen pronunció: ¿Y mi cara? ¿Dónde está mi cara? Sin dejar de mirarlos de reojo, intentó cubrirse de nuevo con el pedazo de su máscara rota. El vecino ordenó a su pareja que entrara en la casa, llamara a la policía y les dijera quién era el asesino. No terminó de hablar cuando Ellen se lanzó contra él. El golpe fue respondido, iniciando una lucha desesperada. Ambos cayeron, las armas rodaron por el suelo. La navaja quedó más cerca del hombre, que se abalanzó para tomarla. Pero Ellen fue más rápido. Se apoderó del bastón y descargó un golpe seco contra su cabeza. Luego otro. Y otro más. Hasta que el cuerpo quedó inmóvil, desplomado sobre el pavimento, y en un charco de rojo oscuro. La chica corrió hacia su hogar. Apenas cruzó la puerta, escuchó afuera unos golpes sordos, fuertes, seguidos de un silencio inquietante. Llamó a su pareja, gritando su nombre una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. El miedo se apoderaba de ella. Un ruido distinto la sacó de su parálisis. Alguien estaba intentando forzar una ventana. El terror le recorrió la espina. Sin pensarlo, corrió a la cocina y tomó un cuchillo. Ellen irrumpió en la casa, visiblemente adolorido. En su mente solo había un propósito: acabar con la mujer antes de que pudiera decirle una palabra. Avanzó unos pasos, pero un pensamiento fugaz lo detuvo. Decidió primero cortar el cable del teléfono. No alcanzó a llegar. Y desde un rincón oscuro, la mujer surgió como un latigazo y le hundió el cuchillo en el brazo. Ellen gritó, un alarido de dolor que se transformó en insultos, mientras trataba torpemente de arrancar el metal de su carne. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe fuerte en la cabeza lo derribó. La sartén resonó como un trueno. La mujer no perdió tiempo. Se lanzó al teléfono, marcó a la policía y con voz temblorosa dio la dirección del lugar, la de su casa y la de Ellen, por si algo le pasaba. Ellen, tambaleante, logró incorporarse. Con el cuchillo aún clavado en su brazo, empuñó la navaja con la otra mano. De un tajo cortó el cable, silenciando la línea, y sin vacilar apuñaló a la mujer por la espalda. El último sonido que quedó en el auricular fue su grito desesperado que alcanzó a los oficiales. La sangre empezó a empapar el suelo. Ellen siguió apuñalándola, una y otra vez, hasta que el cuerpo se rindió y cayó. El dolor en su propio brazo era insoportable. Su visión comenzaba a nublarse, y la inconsciencia lo acechaba. Carajo, ¿por qué? No tenía que pasar esto, justo ahora, soy un idiota, ¿por qué? Así no tenía que pasar, por favor dime que es un mal sueño. Levantó la vista y en el reflejo de la ventana lo vio a él. Su otro yo, con la máscara reparada. Ellen gritó que todo era culpa suya, que había insistido desde el principio. El reflejo negó lentamente y, sin decir palabra, lo señaló con un dedo acusador. Enfurecido, Ellen se levantó y destrozó el cristal de un golpe. El estallido de adrenalina le dio la fuerza para arrancarse el cuchillo del brazo. Presionó la herida como pudo y comenzó a caminar, lo más rápido que su cuerpo maltrecho le permitía, rumbo a su casa. Faltaba poco para la llegada de Liz. Las lágrimas corrían por su rostro, mezcladas con el sudor y el polvo. Recuerdos de lo que alguna vez fue lo ahogaban. Todo había pasado demasiado rápido. La culpa lo carcomía. Personas en la calle lo miraban con horror al verlo pasar ensangrentado, pero él no se detenía. Solo seguía avanzando, apretando su herida, como si en llegar a casa pudiera encontrar algo de control en medio del desastre. Minutos antes, Liz había llegado a la casa de Ellen. Venía con una sonrisa marcada, recordando los años que habían pasado y con la ilusión de volver a ver a su amigo de la infancia. Tal como él le había dicho, si no estaba en casa encontraría una llave bajo la alfombra.
Así lo hizo, y al abrir la puerta se encontró con un lugar perfectamente ordenado, pero lo que más llamó su atención fue un aroma a flores que impregnaba el ambiente. Provenía de una habitación en particular. Movida por la curiosidad, se acercó y, al entrar, se quedó sin palabras. En las paredes colgaban hermosas pinturas, cada una con un matiz de rojo distinto, intensos, únicos, que parecían capturar la esencia misma que alguna vez su esmalte favorito daba. Una pequeña lágrima se escapó mientras se llevaba la mano al pecho, conmovida por aquel detalle. En ese momento, un ruido proveniente de una ventana la hizo girar. Antes de poder reaccionar, alguien entró a la habitación. Era Ellen. Se quitó la máscara y, a pesar de su aspecto adolorido, cubierto de heridas y sangre, la miró como si nada de eso importara. Para él, verla allí, igual que en su infancia, lo llenaba de un sentimiento que había creído perdido: amor y protección. Su corazón latía con fuerza, ignorando todo lo demás. Ellen, ¿qué te pasó? Ellen, ¿estás bien? Dios. Ellen, estás completamente ensangrentado, ¿qué te hicieron? Dijo Liz alterada y preocupada. Él solo la observaba, intentando pronunciar unas palabras entre tartamudeos, logrando apenas preguntar si le habían gustado las pinturas que había hecho para ella. Liz, todavía confundida, asintió. Le dijo que eran hermosas, pero insistió en que debían ir al hospital de inmediato. Ellen, con una sonrisa débil, respondió que todo aquel esfuerzo valió la pena, que lo había logrado. Ella insistió una vez más en salir, pero él negó con la cabeza. Le dijo que ya no tenía sentido, que estaba demasiado cansado, y le pidió perdón por no haberse despedido como debía aquel día en el pasado. Confesó que no había un momento en el que no pensara en ella, que siempre trató de hacer lo mejor que sabía para complacerla, que un artista no es nada sin su público, y que ella era todo para él. Entonces la abrazó con la fuerza que le quedaba, como no había podido hacerlo antes. Ambos permanecieron así unos minutos, hasta que Liz volvió a suplicarle que salieran. Pero Ellen le propuso escapar juntos, o que, al menos, ella se fuera. Ella preguntó la razón y, en ese instante, se escucharon sirenas aproximándose. Las luces de los vehículos policiales se filtraban por las ventanas, y los gritos de advertencia retumbaban desde afuera. Liz, desconcertada, le preguntó qué estaba pasando. Ellen comenzó a alterarse y le pidió que escaparan. Fue entonces cuando ella notó la navaja que él había dejado caer al abrazarla. Su mirada pasó del arma a sus ojos, buscando una respuesta, pero no hubo tiempo. La puerta se abrió de golpe y varios oficiales irrumpieron armados. Todo lo hice por ti, por favor, no lo olvides. La confusión de los agentes, al pensar que él tenía una rehén, los llevó a actuar de inmediato. Un solo disparo, seco y certero, impactó en el pecho de Ellen. Cayó hacia atrás, desplomándose sobre sus propios lienzos, los mismos que había pintado para ella. La sangre se esparció lentamente por las pinturas, tiñendo de rojo lo que ya era rojo, un final irónico para su última obra. Los ojos de Ellen permanecían fijos en Liz, mientras ella estaba rota entre gritos y llantos, trataba de sostenerlo entre sus brazos. Su respiración era cada vez más corta, como si cada inhalación le robara lo poco que quedaba de él. Un poco más, se repetía, un instante más para verla, un segundo más para grabar su rostro en su mente. Pero el mundo no le concedió ese tiempo. Sus párpados se cerraron lentamente, apagando la última chispa de vida, sellando su obra final con su propia sangre. La última imagen que sus ojos alcanzaron fue la de aquella mujer que había convertido su vida en un lienzo, y que, sin querer, él mismo había destrozado. El cuarto quedó en un silencio que pesaba más que cualquier palabra, roto solo por el eco distante de las sirenas. Liz, temblando, apretó el cuerpo inerte contra su pecho, incapaz de aceptar lo que acababa de suceder. Cuando los oficiales aseguraron la escena, ella se levantó con los ojos enrojecidos y los enfrentó, exigiendo saber por qué habían hecho aquello. Señora, tranquilícese. Ese hombre es Ellen, era el asesino que estábamos buscando. Mientras los agentes revisaban la casa, uno encontró un cuaderno y lo colocó sobre la mesa antes de embolsarlo como evidencia. Liz se acercó y lo tomó. Lo conocía bien. Ellen siempre escribía o dibujaba empezando desde las últimas páginas. Lo abrió por detrás y sus ojos se toparon con un texto fechado horas antes de su primer asesinato con la máscara. No sé lo que me está pasando. Estoy asustado, muy asustado, con la tensión al límite. No sé qué me vaya a ocurrir esta noche. Hice bocetos, pinté detalles para distraerme de este momento, pero nada funcionó.
Siento que algo dentro de mí susurra que deje este camino, que tome el otro uno que no es moral, pero que insiste en que es arte. Sé que no es así, al menos no del todo, pero no puedo detenerlo. Creo que inventa excusas para que yo ceda, para que le permita guiar mi mano. Estoy enamorado de ti, Liz, aunque sé que nunca vas a leer esto. Esta noche tengo miedo de lo que pueda pasarme. Ojalá alguien me detenga, o que una señal me diga que este no es el camino correcto. Escribo para desahogarme, pero esa otra parte de mí, él está aquí. Dios, ¿a quién engaño? Estamos obsesionados, los dos, contigo.